Esta noche vamos a hablar de un enano famoso, o de dos en realidad. El primero y más importante es Luis Antares, llamado Todo Coraje, un hombre famoso en las cortes españolas. Era, fíjese, un sujeto misterioso. Se ignora la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que era hijo de un turco, otros que su madre fue una sulamita. Creo que son embelecos para hacer más interesante la historia de este hombre, porque ya se sabe que todo aquel que sea hijo de una sulamita, bueno, tendrá una vida interesante y una aureola de importancia que de otro modo no se tiene, ¿no? Hay artistas que fingen ser hijos de sulamitas solamente para mejorar el rating de sus programas. Pero Luis Antares era, antes que nada, un suplantador. Quiere decir esto: andaba por todas las cortes de Europa haciéndose pasar por cualquier enano famoso que en cada corte hubiere. Averiguaba primero cuáles eran los enanos más conocidos, o no tanto más conocidos, que mejor reputación tuviesen, y entonces él aparecía y se hacía pasar por el enano ese en cuestión. Recordemos que estábamos en una época en la cual esto era sencillo, ¿no? En este tiempo de hoy que nos toca vivir, la televisión, las revistas... Sí, la fotografía. Y las fotografías hacen que uno conozca no solo a los enanos famosos, sino también a los artistas, los toreros y aún los peluqueros, ¿no? Usted no se puede hacer pasar por Gerardo Romano con tanta facilidad. Bueno, de todos modos, el caso es que Antares llegaba a una ciudad, averiguaba qué enano tenía fama, y sin decir que él era, de un modo indirecto, se ponía a ejercitarse en la plaza. Y era muy diestro en muchísimas destrezas, ¿no? Bueno, era equilibrista, malabarista, tenía trucos propios y ajenos, y entonces averiguaba también cuáles eran los trucos predilectos del enano en cuestión, el que él quería reemplazar, los hacía, hasta que alguno le preguntaba: ¿usted es fulano de tal? Y él decía: sí, puede ser. Finalmente terminaba suplantándolo y consiguiendo, desde luego, aparecer en las cortes y hacerse pagar como si fuera el que él estaba reemplazando. Suplantar es una palabra muy linda, cuyo origen alguna vez hemos relatado, ¿no? Dicen que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre materno, ya empezaron a disputar. Saben ustedes, los que son aficionados a las historias bíblicas, que Jacob y Esaú vivieron una pugna durante toda su vida, a punto tal que Jacob suplantó a Esaú en la bendición divina y en la primogenitura, ¿no? Le afanó la primogenitura a su hermano Esaú. Es el gran suplantador. Pero dicen que esto ya había empezado en el vientre materno, ¿no? Los dos hermanos discutían en el vientre materno. Muy bien, discutían para ver quién nacía primero, ¿no es cierto? Entonces, parece que Esaú se disponía a nacer y Jacob lo tomó por debajo de la planta del pie, es decir, subplanta, y lo tiró hacia atrás. Y eso quiere decir suplantar, tomar a otro de la planta del pie para adelantársele en el nacimiento. Tarea inútil, ¿no? Porque, como se ha explicado aquí, el mejor criterio jurídico acerca de la primogenitura dice que ante el nacimiento de mellizos se tiene por mayor al que nazca en segundo término, por cuanto si se meten dos píldoras en un tubo saldrá primero la que se mete último. Me gustó cómo está dicho esto. Si se meten dos píldoras en un tubo saldrá primero la que se mete último. De todos modos, nada de esto estaba en la cabeza de nuestro amigo Luis Antares, que llegaba a los lugares, se hacía pasar por fulano, por mengano, y cuando alguien le decía: este debe ser fulanito de tal, el volatinero, Antares se limitaba a ejercitar su destreza, dejaba correr la voz, se enteraban los poderosos, lo llamaban, y entonces iba a los palacios, a las cortes, y cuando se cansaba, se aburría y se iba, ¿no? Le gustaban también mucho las mujeres. Llegó a ser un maestro en las más diversas artes del entretenimiento.
Era volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo y también se manejaba con promesas. Averiguaba qué animales no había en el pueblo que visitaba y él decía que era adiestrador de esos animales. Por ejemplo, si sabía que en cierta aldea no había rinocerontes, y no lo sabía en casi ninguna, él se proclamaba adiestrador de tales animales. Y es un poco peligroso porque nunca falta un buey corneta que tenga por ahí un rinoceronte y nos haga quedar como el cuatro de copa, ¿no? No. También era prestímano, es decir, esos tipos que sacan cosas de las manos, y actor, y gimnasta, y etcétera. Pero era valiente sobre todas estas cosas. Tomaba riesgos, tomaba toda clase de riesgos, y por eso lo llamaban Todo Coraje. Todo Coraje es también un buen título para una mala telenovela. Sí, sí. Y un día fue a Madrid. Llegó a Madrid como un desconocido, no reemplazando a nadie. Adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado, entonces se hizo el otario. Fue a una casa de tolerancia, allí donde las prostitutas, a buscar, como cualquiera, amores efímeros. Y conoció una dama llamada La Margaritona, que es un buen nombre también para una señora que atiende señores. Bueno, fue donde La Margaritona y encontró el goce fugaz, pero también el amor, discúlpeme. Se enamoró este hombre. Antares se enamoró de La Margaritona y La Margaritona se enamoró de él y fueron muy felices. Durante un cierto tiempo Antares no suplantó a nadie, ni se hizo pasar por nadie, ni abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que se había olvidado de su profesión. Pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano famoso, de nombre Antonino Polonesio. Y llegaron coplas, y las gentes hablaban del Polonesio y de una hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Parece que el Polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar en la arena, enteramente, y permanecía bajo tierra hasta tanto terminase la fiesta. Después de la corrida, se hacía desenterrar, lo sacaban, y no solo salía vivito y coleando, sino que además era capaz de contar con lujo de detalles todo aquello que había sucedido durante la fiesta y responder cualquier clase de preguntas acerca de los detalles. Es mucho hacer, le digo. Es mucho hacer, ¿eh? Mira que las corridas duran toda la tarde, ¿eh? Sí. Y estar enterrado ahí ya por más de un minuto es bastante molesto. Se enteró Antares de la fama de este hombre. Y le empezó a picar aquella obsesión que tenía él por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el Polonesio. Un día desapareció, no lo vieron. La Margaritona preguntó por él, Antares no estaba, qué sé yo. Por ahí un día alguien anunció que había una corrida de toros y que Antonino Polonesio iba a ser enterrado en la arena bajo la cual iba a permanecer todo el tiempo que la corrida durase. Se hizo la corrida, terminó, y lo fueron a desenterrar al Polonesio. Cuando lo desenterraron, el hombre había tomado un color azul espantoso y estaba más muerto que una rata. Y además ni siquiera era el Polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué le voy a contar la tristeza de la Margaritona, que se estaba preguntando dónde estaría su Antares? Bueno, estaba ahí enterrado en la arena. Lo enterró nuevamente. Lo lloró y no compartió con nadie su dolor, pues todo el mundo siguió creyendo que el que había muerto era el Polonesio. Y de Antares en Madrid nadie tenía la menor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la Margaritona un segundo enano, un tercero si bien se mira. Este enano, que era hijo de portugués, se llamaba João Mascarenhas Cerrión. Tenía ojos como faroles
y también tenía una habilidad. Toda esta gente tenía siempre alguna habilidad. Su habilidad era plantarse en una plaza y empezar a beber agua. Y parece que era capaz de beber hasta 300 tazas. Luego exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa. Y entonces, accediendo a pedidos del público, empezaba a echar por la boca vino, agua, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros. Un asco. Pero aquello le gustaba a la gente. Hoy a la gente le gusta otra cosa, le gusta Gran Hermano, pero... En aquel tiempo no, les gustaba ver personas que sacaban por la boca aquello que se les pedía. Es más o menos lo mismo. Bueno, pero parece que el arte de este hombre de Mascareñas era tan asombroso que 2 veces fue reclamado por la Inquisición e investigado para ver cómo hacía aquello. Finalmente descubrieron que todo lo hacía por medios naturales, es decir, que no tenía pactos con el demonio, o al menos no en lo que se refería a echar cosas por la boca. Felipe IV lo llamó a la corte, al Buen Retiro, y allí estuvo hasta que se aburrió y se fue. Se fue porque estaba un poco ávido de cortesanas, de amores fugaces. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde la Margaritona? Bueno, pero sucedía algo más con este Joao Mascareñas Carrión. Él andaba en busca de un amigo. Andaba preguntando por un amigo del que nadie tenía noticias. Se encontró con la Margaritona, le habló de su amigo, y la mujer empezó a hablarle de su amante muerto, hasta que se dieron cuenta de que se trataba de la misma persona. Y allí le quedó a la Margaritona una especie de cariño por cualquier enano. Y todos los que venían a Madrid contaban con el aprecio de la Margaritona, que fue para ellos madre, hermana, confidente, amante, y que incluso jugaba con ellos a los muñecos. Discúlpeme, pero era así. Sí, está bien. Los trataba como si fueran muñecos. Y así, a esas tertulias donde estaba Joao y otros, un día acudió un pintor que también era de la corte, y ese pintor fue nada menos que Diego Velázquez. Y ustedes han conocido algunos de los enanos que iban a la casa de la Margaritona, pintados en esos cuadros de Velázquez, donde revela la decadencia de la corte española y también los enanos como señalando esa decadencia. Conversaban de sus cosas, se entretenían, dice. Bueno, qué sé yo. Jugaban a una cosa, si quiere se la cuento. Dele. El abecedario de colores de Jacques Dandian, que era un tipo que había inventado un abecedario de colores, que decía que cada color tenía un simbolismo, muchos de los cuales son obvios y conocidos, ¿no? Por ejemplo, allí donde uno quería pintar la esperanza, pintaba el verde, y donde quería pintar la fe, pintaba el negro, y la caridad, no sé, roja. Bueno, qué sé yo. Hablaban de espejos, hablaban de un espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por Joao Mascareñas, que dice que un día se miró en él y descubrió que en aquel espejo había algo malo, y el propio Velázquez sacó ese espejo y lo tiró al río. Bueno, Velázquez era el pintor que inmortalizó a estos muchachos, y por él pudimos conocer a la Margaritona, a este suplantador Luis Antares, que terminó con una suplantación la más difícil de todas, suplantar a un muerto verdaderamente. Suplantar a uno y suplantarlo no solo en vida, sino en la muerte. Se murió él y no dijeron, ah, bueno, no era, no, fueron perseverantes. Yo lo estaba suplantando, incluso si hay otra vida, habrá habido algún conflicto, evidentemente. Seguro. Porque el tipo murió enterrado haciéndose pasar por el Polonesio. Lo habrán recibido en el cielo. Bueno, aquí viene el Polonesio. ¿Qué habrá dicho el tipo? Bueno, mire, un momento. Según
Según donde lo mandaran al Polonesio. ¿A dónde le toca? Imaginemos que el ese tipo? Polonesio haya sido malo. Sí. Y dice, bueno, mire, usted se hizo enterrar tanto que no vamos a tener más remedio que mandarlo al infierno. Que es donde mandamos. Y entonces, momento. Soy el otro. Yo no soy yo. Ah, dice, eso hay que decirlo antes Antes de escuchar a dónde va. de escuchar a dónde va. No creo nada de eso. No, qué sé yo. ¿Le gustó el Antares? Me gustó este tipo. Me gustó mucho. Y me gustó también una época en donde era fácil hacerse pasar por otro. Ahora no, es muy difícil. Yo he querido hacerme pasar... No, el papelón del otro día, que se quiso hacer pasar por Badía, ¿se acuerda? Sí. Para entrar en un lugar. Dije, Claro. "No ve- Y no había más entrada. Digo, pero mire que yo soy Juan Alberto Badía. Qué papelón, por favor. Y el tipo que estaba en la puerta dijo, usted no es Juan Alberto Badía porque yo lo conozco muy bien. Tanto es así que... Y sacó una foto autografiada Sí. de Badía. Estaba Badía así. Y dice, al amigo Filemón con todo éxito. Dice, yo soy Filemón. Dice, aquí está Badía. Y miró de nuevo y usted no es. Se O echaron sea a que desde patadas. que apareció la fotografía, la televisión y el cine, la suplantación es cada vez más difícil. ¿A quién quiere dedicar esta breve, esta pequeña historia de enanos? Ujú. Bueno, a la Margaritona. Qué lindo. la Qué Margaritona. lindo personaje, qué linda mujer. Digo, qué mujer interesante. ¿sí? Sí. Esta que era capaz de darle los placeres de la carne y jugar a los muñecos con los tipos también y contenerlos. Dios, maravilloso. Me gustó mucho este personaje, Alejandro. Y después, obviamente, a Antares. Porque como decía Borges, si hay algo de lo que uno no se arrepiente nunca es de haber sido valiente. Y creo que este hombre, digamos, llevar en su esfuerzo por usurpar el lugar de otro hasta correr el riesgo de su propia vida merece un cierto respeto. Che, y a Diego Velázquez, que algunos dicen que ¿Cómo? fue el mejor de todos. Ujú. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Antares, sobre suplantaciones, sobre breves estaturas, sobre la corte española, y encontramos uno sobre muñecos. Y se llama Muñecos. Y es una canción que va a cantar Ruth Ataguile, acompañada por nuestro querido Fernando Marzán, en una grabación que hemos hecho del programa de televisión que se llamaba Bar del Infierno. Muñecos se llama esta bellísima canción.